diciendo todos estos días, pues ha llegado el momento de que deis vuestra opinión, de que entremos a debatir. Esta es la hora y es el momento, ¿no? Los grupos, ¿no? Así que el que quiera intervenir, pues que sea libre para ello. Borja, tú primero. Yo no soy el grupo nacional, yo soy un partido entre Rusia y Ucrania. Pero es cierto que Vladimir Putin tiene un señor que se ha estado sosteniendo, digamos, ahí en el poder, que está sustentado por una serie de oligarquías ahí rusas, de megamillonarios, que tienen los centros apartados ahí en Marbella y tal, que son los que le sostienen. Que esta guerra, esta intervención, vamos a llamar así, le ha salido, a lo mejor él se esperaba que iba a solucionar en 4 días, que va para una semana larga y al final está generando una cantidad de gente que está largándose de Ucrania, millones y millones de personas, que al final la rusofobia está dentro de Ucrania. Entonces, al final no es una persona, digamos, que está un liberador que viene a liberarnos o tal, sino que está generando un odio dentro de Ucrania por parte de la población civil, digamos, que se está yendo de las manos al señor Putin. Mucho me temo que este señor es el típico que hace una cosa por sus santos cojones tiene que acabarlo él, porque si no, sería ahora cómo va a rectificar. Esto no lo podría haber hecho de otra manera, a lo mejor simplemente pues, como estaba haciendo, manteniéndose, digamos, a nivel diplomático, poniéndose en la frontera con tensiones, en vez de este órdago de invadir Ucrania y de generar esa especie de invasión que creía que en 3 días lo solucionaba y va para 11 y ahí sigue. Entonces, no sé, que también, y había un señor que defiende a los zares y a Stalin, pues claro, es que es difícil posicionarse con una cosa o con otra, así simplemente sin tener mucho conocimiento en profundidad del tema. Yo sí que quería apuntar, Eduardo, también como para añadir, en el mes de septiembre 2021, Putin manda unos borradores de acuerdos, tratados, a Borrell, comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en el que le estaba pidiendo 2 reivindicaciones muy claras. La prohibición de uso de misiles de media distancia en Europa y un compromiso de la OTAN de seguir expandiéndose por países de influencia rusa. En las conversaciones que mantiene con Borrell, dice Putin que esto se lo tomaran en serio porque esto podía generar una desescalada importante. También hay que tener en cuenta que en las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, desde hace muchos años, el espacio aéreo de estas repúblicas lo están patrullando cazas de la OTAN. Yo siempre hago 2 reflexiones. Una, si la frontera de España con Portugal la estuvieran patrullando cazas marroquíes, ¿cómo nos sentiríamos? Y en segundo lugar, cuando Rusia instaló misiles en Cuba, ¿cuál fue la reacción de Estados Unidos? Creo que los cubanos están pagando las consecuencias a día de hoy. Entonces, no es que Putin no lo haya advertido, es que lo lleva advirtiendo muchísimo tiempo. Yo creo desde que cayó, ¿qué año fue? 2014, llevan advirtiendo esto. Entonces esta era la reflexión de ya Eduardo. Vale, efectivamente, como dice Armando, lo que ha dicho es exactamente así, es cierto. Esto se viene arrastrando desde hace 8 años, desde 2014, con lo cual la vía diplomática la ha intentado ya por parte de Rusia hasta votar. Y efectivamente lo que Putin pedía era razonable, es decir, bueno, ya que la OTAN no la disuelve, por lo menos que no se extienda hasta las mismas fronteras de Rusia, porque ya sabemos cuáles son las intenciones, ¿no? Pero no han hecho absolutamente ni caso, ¿no? Entonces, efectivamente han utilizado Ucrania contra Rusia, han hecho una utilización de Ucrania contra Rusia. Respecto a lo que tú dices de los oligarcas, yo creo que se los ha quitado encima, ¿eh? Se los ha quitado encima y estaban muchos ya fuera de Rusia. O sea que toda esa gentuza se la ha sacudido ya. Y respecto a la reivindicación de los zares y de Stalin, bueno, vamos a ver, Rusia, cuando mucha gente dice, bueno, claro, bien, de acuerdo, pero es que Rusia tiene la historia que tiene. ¿Qué quieres que reivindique? No, es que su historia es esa. Entonces lo que ha hecho Putin es un poco resucitar el orgullo nacional de Rusia en un momento en el que Boris Yeltsin, aquel borracho asqueroso que la dejó por los suelos, ¿sí? Porque lo que era, es que era así, la dejó por los suelos, pues lo que ha hecho ha sido tratar de resucitar un poco el orgullo nacional en Rusia, que estaba por los suelos, como digo. Entonces, para eso tienes que recurrir a tu historia, que es la que es, te guste o no. Nosotros tenemos la nuestra y ellos tienen la suya, es que es así. Eso no significa, que, como dicen algunos, que pretenda volver a resucitar la Unión Soviética
ni a son cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque no se puede ir atrás en el tiempo ni está en la intención. Lo único que está haciendo es hacerse respetar. Y entonces, claro, pues ha mandado un mensaje en ese sentido contra la OTAN, ¿no? Y hace poco, bueno, pues ha salido una noticia diciendo George Soros que acusando al Kremlin de que quiere cargarse el orden mundial y que es preciso destruir el poder militar de Rusia. Pues cuando vemos a tipejos como este tipo, que todos están diciendo lo mismo en contra de Rusia, pues hombre, por algo será, ¿no? Porque lo ha dicho el Foro Económico Mundial, lo ha dicho Soros, lo ha dicho todo lo peor, están todos de acuerdo en este sentido. Eso ya nos tiene que hacer pensar, ¿no? Esto no significa que yo diga, bueno, Putin es Dios y es perfecto y todo es maravilloso, no. Ni es nuestro referente, no. Pero tener en cuenta una cosa, la geopolítica internacional, la política internacional, no se basa en criterios ideológicos, sino en intereses. Intereses no en el sentido monetario, sino en lo que interesa a una nación. Esto muchas veces la gente no lo entiende, es decir, claro, la gente se guía por criterios ideológicos. Si no, como no lleva una esvástica y no dice Heil Hitler, pues no es de los nuestros, ¿no? Bueno, pues esto es un argumento muy primario. La geopolítica no se guía por eso, sino por quiénes son nuestros aliados o quién nos interesa tener como aliados. Y a una Europa independiente le interesa tener como aliado, en primer lugar porque Rusia es Europa, a una gran potencia, pues es la única forma de que no te colonicen. Es así. Los criterios ideológicos es otra cosa. Yo lo que he defendido para Ucrania es una tercera vía. Yo no quiero una Ucrania anexionada por Rusia, ni quiero una Ucrania formando parte de la OTAN, para ser utilizada contra Rusia. Quiero una Ucrania independiente y neutral, porque será la base de una Europa independiente y que se sacuda la dominación del único imperio que hoy queda en el mundo, que es el de los Estados Unidos, ¿no? Porque desde que se acabó la Guerra Fría es así. O sea, el comunismo ya no existe a efectos políticos en el mundo. Hoy estamos viviendo la era del capitalismo global. Es global porque está globalizado y es a escala mundial. La economía está globalizada, el capitalismo está globalizado y por lo tanto es el sistema dominante en el planeta entero, incluso en China. Es un país de economía capitalista. Si uno se pasa por Shanghái o por Hong Kong, lo que se va a encontrar ahí es un capitalismo salvaje. El capitalismo es el sistema dominante. Entonces, el anticomunismo a estas alturas es como, no sé, es como un club que hablara de, yo qué sé, de cosas que no existen, es hablar de lo que no existe. Entonces, tiene sentido ser anticomunista cuando existía el comunismo. Pero hoy día, ser anticomunista es algo completamente, no sé, es como si yo fuera ¿qué te voy a decir yo? No sé, antinapoleónico. Hoy día, en el siglo XXI. Pues muy bien, oiga, pues usted le capa a Napoleón, pues vale, pues muy bien. Pero es hablar de lo que no existe. Es hablar de un fantasma que solamente existe en los libros de historia y en la mente de gente que está obsesionada con este tipo de cosas. Nada más. Sí. Hemos visto como, por ejemplo, en España, que es un país que realmente parece que no ofrece ayuda, pero cuando suena una noticia mundial ofrece ayuda. Ahora vemos todo el mundo, todos los barrios que colaboran con Ucrania y en ese sentido. Ucrania no es la primera vez que sufre consecuencias graves por ejemplo, ya ha sufrido lo del Holodomor y estos aspectos. Entonces realmente ahora la pregunta es, ¿Ucrania realmente es un medio y están pagando lo que por efectos externos esta guerra? Realmente Estados Unidos es un culpable, lógicamente, pero están pagando ese territorio realmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa ahora con Ucrania después? Porque el territorio afectado es ellos, no Rusia. Rusia no es el que está atacado, sino es Ucrania el que está siendo destruido, la gente yendo de allí, el territorio abandonado y una pobreza económica devastadora. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? La solución es la que he dicho antes, ¿no? Un cambio de gobierno en Ucrania. Quiero recordar lo que he dicho antes, durante 8 años Ucrania ha estado machacando al Donbass con bombardeos, y esto no se dice. Entonces, claro, llega un momento que la paciencia tiene un límite y por eso se ha intervenido, pero esto no ha sido una invasión completa de Ucrania, sino que lo que Putin ha pretendido es forzar una salida negociada con el gobierno de Ucrania, y el problema es que si la situación se estanca, yo creo que ha intentado hacer una operación tipo guerra relámpago, pero si la situación se estanca, Europa está mandando armas, está mandando armamento a los ucranianos. Si la situación se estanca, pues sería el peor de los escenarios, pues entonces sí que se puede
esperemos que dure lo menos posible, pero como he dicho en la conferencia, Occidente está interesada por dos motivos en prolongarlo lo más que pueda el conflicto. Pero con la economía de Ucrania ahora, si se acaba la guerra, la economía, ¿qué ocurriría con el país de Ucrania en general? Pues evidentemente nada bueno, porque una guerra nunca es algo deseable, ¿no? Entonces, claro, va a perjudicar y a nosotros también. Seguramente va a subir los precios de la energía. Pero hay una diferencia. El pueblo ruso es un pueblo duro. Tiene capacidad de aguante de lo que le echen. Hablo de los eslavos en general, también los ucranianos. Mientras que aquí somos muy blanditos. Aquí lo que más nos preocupa es que estén un día sin teléfono móvil. O que nos suba el precio de la energía. Ya no te hablo de otras cosas. Entonces, si os dais cuenta, y en esto enlazo un poco con lo que dice Mar Romano, tiene razón en que las sociedades occidentales son blandas porque el feminismo ha hecho una labor de feminización de la sociedad, pero en el peor de los sentidos, es decir, ha convertido las sociedades occidentales en sociedades blanditas, sociedades blandengues, de no tener capacidad de aguante, donde se criminaliza la virilidad. La virilidad está mal vista. Fijaos en el tratamiento informativo que hacen los medios de comunicación del conflicto. No se habla de geopolítica, no se habla de estrategia, no se habla de política, solamente de qué se habla. Los refugiados, pobrecitos, los refugiados. Que vale, bien, de acuerdo, pero es como la sensiblería humanista de Europa, que es la que va a pagar los gastos del todo pagado para los inmigrantes, para los refugiados, entre comillas, que nos vengan. Es la que va a pagar los gastos de todo esto, de toda la inmigración europea que nos va a venir junto con los refugiados ucranianos. Porque si solo fueran ucranianos, bienvenidos sean los refugiados. Pero el problema es que, lo que he dicho antes, seguramente con ellos van a venir otra inmigración procedente de África y nos van a decir que, bueno, que residían en Ucrania y van a entrar en Europa, sobre todo en Europa del Este, en los países de Europa Oriental, con la intención de que se conviertan en lo que es la Europa Occidental. Entonces, claro que perjudica a todos, a Ucrania y a todos los demás. Pero hay una diferencia entre los eslavos y nosotros. Es gente muy dura y nosotros somos muy blanditos. De hecho, permíteme que haga un apunte. El motivo de la hostilidad tan histérica de Occidente contra Rusia no es solamente geopolítico. Es también que Rusia y Putin han resistido a todos los programas de degeneración social que promueve Occidente. A todas las lobbies feministas, LGTB, etc. Toda esta degeneración social en Rusia le han puesto coto, además de forma muy neta y muy tajante. Me parece excelente y eso es un motivo ideológico por el que Occidente es tan hostil a Rusia. De hecho también tenéis el ejemplo con Corea del Norte también, que se le tacha de todo lo malo que existe en el planeta porque rechaza todo lo que tiene Occidente. También porque la hostilidad contra Rusia no ha empezado ahora, ni siquiera en 2014. Se llevan echando fango contra Putin y contra Rusia 20, 30 años están en poder. Y hay un motivo ideológico. Y lo que estamos viendo es una auténtica campaña histérica contra Rusia. No de ahora, sino de hace muchos años. Y económico también porque, bueno, hay una frase de José Antonio que dice que todo proceso histórico es en el fondo un proceso religioso. Pero realmente yo creo que en nuestro siglo todo proceso histórico es un proceso económico. ¿Por qué? Porque la religión imperante es una religión que le gusta mucho el dinero. Los judíos, vaya. Entonces pasa lo siguiente. Si echamos un poco la vista atrás a los últimos 100 años de Europa, nos vamos a encontrar lo siguiente. Hay unas fechas muy claves para entender la guerra en Rusia y para entender cualquier proceso que se haya cometido en el siglo XX y XXI español. Y europeo, por supuesto. Entonces, vamos a tener en cuenta 1913, el 22 de diciembre. En el Parlamento Europeo, aprovechando que evidentemente es una fecha navideña y los cristianos estaban celebrando la Navidad con sus familias, los que quedaban dieron un golpe de Estado en la economía y en la soberanía estadounidense que por supuesto se va a extrapolar a Europa, a la punta, como ha dicho Eduardo, de los Estados Unidos. ¿En qué consiste esto? Bien, en aprobar que 12 familias, huelga decir el tamaño de sus narices, son los únicos que tienen potestad o capacidad de emitir dinero a su antojo. Estamos hablando de una cosa llamada Sistema de Reserva Federal. Curiosamente, un par de meses después se aprueba en Estados Unidos, ergo en toda Europa, el impuesto de la renta del trabajo, es decir, el contribuyente paga. Poquito tiempo después, Primera Guerra Mundial. ¿Qué se consigue con la Primera Guerra Mundial?
extender una línea de créditos ilimitados, con dinero ilimitado, porque recordemos que estas 12 familias, Morgan, Rockefeller, Rothschild, etcétera, pueden emitir dinero a su antojo, que por supuesto se van a pagar. ¿Cómo se van a pagar? Con el impuesto de la renta del trabajo, es decir, lo vamos a pagar todos y cada uno de nosotros. No hay que confundirnos porque Estados Unidos ha sido de los países más perjudicados por esto. Realmente Estados Unidos es bueno, el epicentro de este tipo de animales. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, sabemos lo que pasa. Vamos a omitir porque si no nos vamos a meter en temas que yo creo que bueno, decir. Hay una cosa llamada bricolaje bretón, que lo idea Keynes, curiosamente también judío. ¿Por qué idea esto? Bien, porque el sistema de la deuda ilimitada, es decir, de crear dinero a través de la deuda pública, no se puede sostener por ningún lado. Hace aguas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué tipo de valor tiene realmente el dinero? Si no hay oro suficiente en el mundo para respaldar todo el dólar que se ha emitido. Y a Keynes se le ocurre la brillante idea de, bueno, pues una cosa llamada bricolaje bretón, que no sirve absolutamente para nada. Poquito tiempo después, se tiene que anunciar en 1973 que el dólar va a ser la única moneda respaldada por petróleo. Ahora ya sí tiene un valor real. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos rápido se apresura a crear convenios y acuerdos con una cosa llamada OPEP, que son la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Nadie puede vender petróleo si no es en transacción dólar. ¿Qué pasa con Saddam Hussein? Haciendo un pequeño apunte a lo que ha dicho Eduardo, que en mi opinión es perfecto todo y en todos los sentidos. Bien, este hombre muestra ante la OPEP un plan para vender el petróleo en transacción distinta a dólar, que al poco tiempo, bueno, se supone que tiene misiles, ¿no? Y bombas nucleares y lo matan como a la mitad de su país. Y efectivamente, pues ahora en Rusia acontece lo mismo. Hay una potencia que es soberana, porque realmente Rusia es verdaderamente soberana. Será buena, será mala, nos da igual. Lo que sí que sabemos es que no tiene esas imposiciones que realiza o que obliga a realizar la OPEP, la OTAN, la UE, etc. Es un país que tiene todavía capacidad de decisión. Entonces Rusia lo que quiere efectivamente es preservar su soberanía, algo que nos parece a todo el mundo, creo, digno. A cualquier nacionalsocialista nos parece que es algo loable y algo que, por supuesto, pues merece un reconocimiento, tener la voz o tener la potestad para, en este siglo, pedir esto. ¿Qué pasa con Rusia? Que Putin, que en mi opinión a mí no me cae bien, pero sí que es verdad que es un hombre muy inteligente y sabe mantener contento a todo el mundo, entonces tiene muy contentos a algunos árabes. Y ya está hablando él de vender el petróleo como le salga de los cojones. Eso a Estados Unidos no le gusta. Y yo creo, sinceramente, que uno de los motivos de esta guerra es el motivo económico. Motivo económico porque, evidentemente, si tenemos en cuenta los antecedentes de la historia europea y de la historia occidental en los últimos años, pues vemos que todo al final está instigado por bien petróleo, bien por el sistema de reserva federal. Y luego Marx decía también que toda guerra económica, o sea, que todo proceso económico se ha de regular mediante una crisis, es decir, el capitalismo actúa de la siguiente manera. Hay una crisis, creamos una crisis más grande. ¿Para qué? Volvemos al sistema de reserva federal, prestar a todo Dios y volver a crear dinero de la nada, que luego pagaremos todos y cada uno de nosotros. Y ese es realmente el motivo, en mi opinión, de la guerra. Por supuesto, pues implantar la inmigración, etc. Bueno, has hablado de los amos de Occidente, porque son los verdaderos amos de Occidente. Entonces, esta gente no solamente controla Estados Unidos, sino eso que llamamos Occidente, que como muy bien ha dicho Eduardo, es contrario a Europa. Occidente no es Europa, está contra Europa. Entonces, ¿cuál ha sido la política de Occidente contra Rusia desde la caída de la Unión Soviética? Porque aquí tenemos que considerar el punto de vista de los rusos, no solamente el que nos propinan los medios. Porque podemos pensar que los medios rusos son una agencia estatal, ¿vale? Representan el punto de vista ruso. Pero los medios de Occidente son de la misma manera una única agencia de información, la agencia de información de Occidente, pero mucho más deshonesta, porque se presenta como si fueran 200 medios con nombres distintos, cuando en realidad es una agencia de noticias que representa el punto de vista de Occidente. Ahora, el punto de vista ruso, ¿cuál es? Intentemos imaginarlo un poco. Hemos visto que después de la disolución de la Unión Soviética, la OTAN se ha expandido hacia el este continuamente. Efectivamente tenía que haberse disuelto si fuera una organización defensiva, ha demostrado que es una organización ofensiva, ha participado en la invasión de Afganistán, en la agresión contra Yugoslavia, etc. Entonces, ¿Rusia qué ha visto? Que una alianza militar hostil se ha ido expandiendo cada vez más cerca de sus fronteras.
Ahora, el objetivo de estas élites de Occidente es debilitar a Rusia y, en último término, desmembrarla. ¿Por qué? Porque querer someter a todo el mundo a un gobierno único, un país como Rusia, que es enorme, que puede ser autárquico en recursos, en tecnología, que tiene una población muy educada y un nivel científico muy elevado, pues es algo poco tolerable para el globalismo. El globalismo lo que quiere es desmembrar Rusia, y eso los rusos lo saben perfectamente. Entonces, si después de la falsa revolución del Maidán, Rusia hubiera permitido la pérdida de Crimea, hubiera permitido que toda Ucrania fuera parte, una nación hostil, que habría sido lo siguiente, pues desestabilizar la misma Federación Rusa. Porque no olvidemos que Rusia es una federación homogénea, hay decenas o cientos de pueblos diferentes, de lenguas, de etnias. Entonces, la fase siguiente a volver las repúblicas soviéticas contra Rusia es intentar desmembrar Rusia, utilizando las tensiones que hay o que puede haber dentro. Cuando se disolvió la Unión Soviética hubo un amago de secesionismo de los tártaros del Volga. Es una población bastante numerosa que vive en el corazón de Rusia. Eso queda en nada, no fue ni mucho menos con lo de Chechenia, también pasó lo de Chechenia. Entonces los rusos han visto claramente que después de esto, si toleran que el Occidente llegue a las puertas de su casa, al corazón de Rusia, lo siguiente que van a hacer es intentar desmembrar Rusia como nación, intentar fomentar las tensiones étnicas que hay dentro de Rusia y que mantienen un equilibrio muy delicado, que no es un equilibrio fácil y que fuera de Rusia se conoce poco este tipo de cosas. Este es el motivo de esa intervención de Rusia, de esa política, que yo estoy seguro que Putin no ha tomado esta decisión a la ligera de invadir Ucrania, porque es una intervención militar y naturalmente crea heridas. Hay muertos que heridas, una parte de la población de Ucrania se va a enemistar permanentemente con Rusia, pero evidentemente ha visto que era la única solución aceptable o la mejor solución aceptable. Es una desgracia que esto haya sucedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un triunfo del globalismo. El globalismo ha conseguido enemistar Ucrania y Rusia, por lo menos durante una generación. Ha conseguido además enemistar Rusia y Europa. Y ese es el mayor triunfo para Estados Unidos y para las élites globalistas que hay detrás. Porque la pesadilla del globalismo es una Europa fuera de la OTAN y en buenas relaciones con Rusia. Y geopolíticamente esto ha sido, como quiera que acabe esta guerra, ha sido un triunfo para el globalismo. Y Rusia, en mi opinión, tenía pocas opciones distintas de lo que ha hecho de esta intervención militar. Yo ahora no sé cuáles son los objetivos últimos de Rusia. Dudo que sea la ocupación completa de Ucrania, porque tampoco podrían mantenerla. Puede acabar de varias maneras. Puede acabar con una Ucrania dividida en dos, como Corea, una Ucrania del este y una del oeste, una amiga de Rusia y otra amiga de Occidente. Puede acabar con unos territorios ucranianos como repúblicas independientes incorporados a Rusia. Yo no lo sé, porque no sé cuáles son los planos rusos. Pero lo cierto es que han creado una herida muy profunda en Europa y esto es una desgracia de cualquier manera. Pero creo que hay que entender el punto de vista ruso. El punto de vista, su preocupación de ser objeto de una agresión no es algo que haya surgido de la intoxicación etílica de vodka, por así decir. Es una preocupación muy legítima y es la política constante que ha sido Occidente contra Rusia. Eso me parece claro y eso es algo que no vemos viendo nuestros medios, porque la cobertura mediática de este conflicto es absolutamente vergonzosa, es insultable. Yo, como tú, yo prefiero no ver la televisión porque esto lo paso mal, lo paso fatal. Sí. Es que decir propaganda es quedarse corto. Quería hacer una distinción entre tres conceptos que son colindantes pero no son exactamente lo mismo. Uno es tener un punto de vista oficial. Una agencia de noticias oficial presenta el punto de vista de un gobierno, de una organización, etc. Otra cosa es la propaganda, que es un instrumento para influir sobre las masas, presentar las cosas de una cierta manera. Otra cosa es la desinformación y la falsificación, que es mentir descaradamente. Ahora, estas tres cosas están presentes en mayor o menor medida, tanto en los medios rusos como en los occidentales. Pero sinceramente, comparando la cobertura de los medios rusos con los occidentales, yo en Rusia veo un punto de vista oficial. En Occidente veo un nivel de desinformación infinitamente superior. Además, sobre todo deshonesto, porque tiene una pretensión de presentarse como la parte moralmente superior, como negar a los demás el derecho a su punto de vista. Para mí la propaganda occidental es verdaderamente insultante. Y además es engañosa, porque cuando yo leo la agencia TASS, cuando veo un medio ruso, yo sé que estoy leyendo un punto de vista ruso. Pero cuando yo veo un medio occidental, yo veo no solamente que es el punto de vista de la agencia occidental, veo un nivel de desinformación, incluso de insulto a la inteligencia de los lectores, que es algo desconocido en Rusia.
Ninguno de los dos es objetivo, está claro, porque cada uno presenta su punto de vista. Pero me parece infinitamente más deshonesto y más manipulador lo que vemos en Occidente, porque además quiere presentarse como si fuera una pluralidad de medios, una pluralidad de opiniones que es totalmente falsa. Por lo menos yo creo que los rusos, cuando ven sus medios de comunicación, son conscientes de estar viendo un medio oficial. Los occidentales, en la mayor parte, no. Cuando ven un telediario creen que están viendo información. Yo creo que de ahí viene la nula información que tiene el público medio occidental sobre lo que está pasando, la no consideración del punto de vista ruso, que es algo elemental. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, cuando la Unión Europea ha censurado los canales Sputnik, Russia Today, se llena siempre la boca con la libertad de información, la libertad de expresión. ¿Y qué pasa? Que en cuanto las cosas se ponen serias, ya podemos ver solamente el punto de vista de los medios europeos. A la pregunta que hacía Luis, yo el otro día, Luis lo sabe, estuve comiendo con unos camaradas que eran polacos y la visión que ellos tienen, un poco a lo mejor más por la cercanía, ¿no?, con el tema del conflicto, yo les pregunté lo mismo que tú, ¿y qué creéis que va a pasar con Ucrania? Ellos tampoco ven que Putin tenga una finalidad anexionista, no se va a poner la corona en Kiev, ni muchísimo menos, pero sí los polacos lo veían desde la perspectiva de que a lo mejor lo que está buscando Putin es que Ucrania tenga un gobierno al estilo de Lukashenko en Bielorrusia. Esa Ucrania a lo mejor neutral, o más afín a Rusia, un poco a lo mejor lo que era antes del año 2014, ¿no? Eso por un lado, yo creo que también es una tesis que es interesante. Y también hay otro apunte que yo quería hacer, que por qué Rusia, se habla de la seguridad nacional Rusia, ¿no?, a la hora de haber realizado esta operación militar, y hay dos cosas que son importantes. Estos no es que las digas yo, las dice el Real Instituto Elcano, o sea, que creo que no es muy afín a nosotros, ¿no?, pero el Real Instituto Elcano dice dos cosas. Oye, mira, es que no es lo mismo, un informe del otro día, no es lo mismo tener misiles, o lanzar un ataque con misiles desde Polonia a Rusia, que lanzarlo desde Kiev, porque es que los sistemas de interceptación de misiles rusos no lo podrían interceptar, los misiles. No daría opción a tomar represalias. Efectivamente, no es lo mismo lanzar un ataque con blindados desde Polonia que hacerlo desde Kiev, porque Rusia perdería su factor de penetración, que ya le ha salvado la vida históricamente dos veces, una con Napoleón y otra con los alemanes. Pues eso creo que también hay que tenerlo, y se lo decía el Instituto Elcano, haciendo un análisis. Me parece que haciendo un pequeño ejercicio mental está clarísimo cómo funcionan las cosas. Imaginad que por algún milagro geopolítico alguna potencia consiguiera fomentar un golpe de Estado en México, poniendo un gobierno antiamericano, y luego quisiera poner bases militares. O sea, los americanos no tardarían 8 años en intervenir, tardarían 8 semanas, 8 días, vamos. Es algo totalmente claro. ¿Por qué una cosa tan sencilla no se entiende? Porque el público occidental está completamente desinformado. Y parte de la desinformación es la ilusión de estar viendo una información real, una pluralidad de medios, cuando es totalmente falso. No, primero... Sí. No, el que está al pie del antes. Sí. Vale. Yo quiero preguntar, porque comparto 100% lo que habéis explicado, es decir, Rusia tiene un interés geopolítico, un interés estratégico, sobre todo a nivel de defensa nacional. Es más, como bien ha dicho Armando, el ataque a los misiles, las defensas antinucleares rusas se tardan en activar 7 minutos y poner armamento en Kiev supondría un lanzamiento en 5 minutos de destrucción, es decir, le rompe todo ese esquema. Y entiendo también, como bien habéis dicho, el pueblo ucraniano, un pueblo independiente, un pueblo que quiere ser soberano y que se quiere defender. Sin embargo, quiero cambiar de tercio y preguntaros con respecto a la situación de España. Me explico un poco, ¿vale? España, como ya habéis dicho, perteneciente a la OTAN, y esa misma OTAN es una organización que no reconoce el protectorado de Ceuta y Melilla, es decir, una organización, Tratado Atlántico Norte, en la que si mañana tenemos un problema con Marruecos, no se nos va a defender. Marruecos, aliado de Estados Unidos, tiene una fuerza aérea sustentada por Estados Unidos, y en la que incluso cuando fue el conflicto en el islote de Gil, Estados Unidos llamó a España diciéndole que no podía utilizar armamento estadounidense para defender España. ¿Cuál es el problema de España? España, estamos viendo que en los últimos años, desde que en el 75 éramos la octava potencia mundial, teníamos una España industrializada con un montón de empresas, tanto de automoción, aeronáutica, naval, teníamos de todo eso se ha ido privatizando, metiéndose en el globalismo internacional, metiéndonos en consorcios europeos y perdiendo todo lo que era, digamos, nuestra identidad, dejando un país que, como se dice comúnmente, es un país de bares y de poco más. Entonces, ¿cuál es el problema? Vemos el impacto que tiene España bajar de octava potencia mundial a ser la 23, y en la que incluso cuando se produce el Brexit y el Reino Unido se separa,
Y cuando la Unión Europea debería apoyar a uno de sus miembros, que es recuperar la soberanía de Gibraltar, que incluso en el Tratado de Utrecht lo que se firma es el Peñón y sus castillos, no el territorio anexionado por la pandemia de la peste que se dio a Gibraltar, más el territorio conquistado con el aeropuerto, vemos que España tiene una debilidad social y moral brutal. Todo esto que estamos viendo de esta pérdida económica y de industrialización, sumada a la pérdida de valores y al tipo de ideología que nos están metiendo con eco-friendly, género, todo lo que nos están metiendo, nos convierte en una sociedad súper débil. ¿Qué es lo que ocurre? Mientras nuestros militares en las fronteras con Marruecos a lo que se dedican es a llevar botellas de agua en los vehículos militares para dar a gente que ha nadado 50 metros, y debe ser que cuando saltan 3 vallas de 6 metros no se cansan, pero nadando 50 metros sí se deshidratan, son los mismos militares en los que ahora se les activa y se les manda a países como Rumanía a ocupar bases de la OTAN y a exponer su vida contra un enemigo que es real y muy peligroso. Rusia, no hay que olvidar que también es un país que ha intentado desestabilizar España con el separatismo catalán. Entonces, lo que yo quiero saber es, en el momento en el que nosotros, indirectamente, pero públicamente nos hemos declarado beligerantes en esta guerra, que es lo que nunca nos ha ocurrido en un conflicto europeo, en un conflicto internacional, en las dos guerras mundiales no fuimos beligerantes, ahora nos hemos declarado beligerantes simplemente por llevar unos poquitos barcos y unos poquitos aviones. Sí que me gustaría preguntaros, habiendo ya sido objetivo de Rusia en el año 2014 con el separatismo, ¿qué es lo que creéis que nos puede deparar a nosotros en una sociedad industrializada y en una sociedad que ahora mismo, da igual que nos ataque Rusia, que nos ataque Marruecos, estamos expuestos al peligro y al enfrentamiento? Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero sobre una cosa. Eso de que Rusia ha apoyado el separatismo catalán forma parte de la intoxicación mediática occidental contra Rusia. Es un fake news. Es un bulo de los muchos que nos lanzan contra Rusia. Entonces, por eso cuando algún medio lanza este tipo de informaciones, o desinformación, mejor dicho, hay que ver quién lo dice y quién está detrás de eso y qué intereses tiene. Porque esto realmente es un bulo, es un fake news, ¿no? España como tal no tiene, como tú muy bien has dicho, ningún tipo de posibilidad de independencia ni de nada. O sea, yo por eso cuando me hablan de gente que se quiere independizar de España me da la risa. Porque si España no es independiente, mucho menos lo van a ser ni los catalanes, ni los vascos, ni nadie. Porque España no es independiente. Entonces, no tiene ninguna posibilidad de serlo, además, ¿no? Estamos en todas las estructuras supranacionales, Europea, OTAN, en la zona euro, etcétera, etcétera. Mantenemos los acuerdos y los tratados con Estados Unidos que nos vinculan con sus bases militares. Todas las misiones que llaman humanitarias, entre comillas, que ha hecho el ejército español, ninguna de ellas ha sido en defensa de la integridad territorial de España, sino siempre sirviendo a los intereses de la superpotencia de los Estados Unidos en misiones de la OTAN. Entonces, cuando tenemos, como decía antes, un conflicto con Marruecos, que lo hemos tenido toda la vida, pues ahí no están los militares españoles, porque están a miles de kilómetros defendiendo intereses ajenos completamente a los intereses nacionales. Ese es el problema. Pero es que además ningún país por sí solo hoy día puede hacer lo que tú dices. Ni siquiera Francia, ni siquiera Alemania, ni siquiera Francia y Alemania unidas podrían hacer lo que tú dices. Hace falta tener una alianza de naciones, una confederación de naciones, un bloque con el apoyo de una superpotencia para poder hacer lo que tú dices. Por lo tanto, es una necesidad geopolítica. El caso de Japón, o sea, un país en el que todo el mundo, ellos compran PlayStation pero no compran Xbox, ellos compran Mitsubishi, ellos compran Toyota, o sea, al final Japón es un país en el que incluso los propios japoneses, cuando ellos consideran que no pueden ayudar a su patria ni trabajar para sus empresas, prefieren suicidarse. O sea, es decir, que es un pensamiento que es bastante radical, pero es verdad que Japón es un país autosuficiente y, si no me equivoco, está en el top 3 a nivel potencia mundial. Y no es un país que realmente, o sea, ellos solo se compran a ellos y encima han tenido esa fuerza de convencer al resto del mundo de que sus consolas, sus vehículos, sus electrodomésticos, sus cosas son buenas. Es decir, ¿por qué te digo esto? Porque es verdad que no podemos ser autosuficientes, pero que sí que tenemos este caso, y a lo mejor lo que habría que fomentar sería esa independencia de cada país, cada uno con empresas con las que todos podamos realmente hacer una competencia real, pero que los pueblos se definan entre ellos. O sea, compartir, al final no todos tenemos los mismos recursos. España tiene, por ejemplo, aceite, pero habrá otros muchos recursos que España no tenga. Hacer ese tipo de comercio, pero para fomentar al final unas industrias nacionales, unas industrias protegidas y unas industrias que realmente den trabajo, que no estén expuestas a un globalismo internacional que lo que supone actualmente es que personas con unas titulaciones, incluso hasta con doctorados, estén cobrando lo mismo que con gente que no tiene ni siquiera terminada la ESO, y es un problema. Que eso también es lo que hace que nos convertamos en corderos y en miembros de una manada de borregos que no somos capaces de desarrollarnos y de... Es más, el miedo que nos han metido, ¿no? Necesitamos inmigración porque si no se acaba Europa. Ellos tienen 7 hijos y nosotros,
ahora mismo una mujer y un hombre están trabajando y no se atreven a tener un hijo no porque no se atreven no van a poder darle de comer. Entonces, es un problema que al final todos defienden lo mismo, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Se quiere destrozar Europa y destrozar su identidad, pero me preocupa, digamos, el caso nuestro, el impacto que pueda tener también. Bien, yo por lo que has comentado, Japón tiene una ventaja, tiene un problema muy grande de espacio vital, porque son unas pequeñas islas con mucha población. Tiene otro problema, que es la colonización norteamericana, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Tiene una ventaja que tiene moneda propia, con lo cual, aunque tiene una deuda brutal, mucho mayor que la nuestra, como es en deuda, la tiene en yenes, en la moneda nacional suya, en un momento dado puede devaluar su moneda y puede sobrellevar mejor ese problema. Nosotros la deuda la tenemos en euros porque ya no tenemos moneda propia desde que entramos en la zona euro, con lo cual estamos en desventaja respecto a ese tema, ¿no? Pero bueno. Permite un pequeño punto Sí. nada más, que sobre la deuda de Japón, porque lo conozco un poquito, no solamente está en yenes, sino que la mayor parte de la deuda de Japón es con los propios japoneses, no es con los usureros internacionales. Exacto. Y eso es una grandísima diferencia. Esa es una gran ventaja para Japón. No sé si te he interrumpido. No, perfecto. Y además es un país étnicamente homogéneo, no tiene inmigración halógena de otros sitios, con lo cual también eso es importante, sí. Y luego, por lo que tú has dicho antes, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, en todo lo que has comentado, por lo que comentabas tú antes, el odio contra Rusia viene ya de antaño, porque, por ejemplo, en Rusia, por ejemplo, se defiende la familia tradicional, no se permite hacer propaganda del homosexualismo, no se permite la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Pero es que nos dicen, no, es que claro, lo LGTB, Rusia se persigue a los homosexuales. No, no es esto, no se persigue a los homosexuales. Lo que no se permite es hacer propaganda del homosexualismo, de lobbies como los LGTB, ni que las parejas de homosexuales puedan adoptar a niños, que es distinto. No es perseguir a los homosexuales, pero aquí se vende como tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya viene de atrás todo este tipo de cosas, con lo cual pues sí está en el punto de mira del globalismo ahora mismo, totalmente. Sobre los laboratorios ocultos que se dice que tenían en Ucrania, y que bueno, que fue el motivo de la revolución del Maidán cuando le pusieron a Yanukovych. ¿Qué podéis aportar al respecto? Porque dijeron, bueno, pues que eran pues armas de destrucción también contra la población, porque yo, bueno, pienso que cuando se dice que España ha intervenido aquí, yo creo que tendríamos que diferenciar entre el gobierno del gobierno de España y los títeres que están en el gobierno y el pueblo español, y así, por ende, también con el pueblo europeo y con los europeos, porque nos tienen como conejillos de indias y nos tienen aquí que les importamos un comino, y si nos matamos entre nosotros pues se frotan las manos. Entonces, bueno, que eso también fue un motivo también de que por eso ha entrado el Zelensky, y bueno, pues la OTAN, por supuesto, pues no tiene nada de aprecio por la vida ni de los rusos, ni de los ucranianos, ni de ninguna... Van al tema únicamente económico y al tema de defensa de los intereses del globalismo. O sea, que yo creo que tendríamos que unirnos en ese sentido de, bueno, los frentes sería todos los pueblos o todo el pueblo europeo preferentemente contra el globalismo, ¿no? O sea, no caer en esa trampa de que nos matemos entre nosotros, porque realmente los que van a exterminarlos son ellos con las políticas que aquí estamos viendo y que, bueno, que habéis sacado a la palestra muy bien. Y bueno, pues si podéis aportar algo sobre el tema de los laboratorios estos biológicos que se ha descubierto que había ahí, si sabéis algo al respecto, si no, nada, ¿no? Sí, algo de información sobre esto, a lo mejor tú esto sabes un poco más de... Yo un poco, en este tema no estoy muy informado. Pero sí, yo tengo, no pasa que no te sé decir, pero sí que tengo alguna noticia de ese tipo, que si quieres te la puedo pasar, porque es que la tengo. Igual en el documento este que te he mandado está ahí. Antes decía Isabel una cosa que tiene mucha razón, lo que provocó primero en Kuwait y luego la guerra de Irak, que es cuando Saddam Hussein
dijo que las transacciones de petróleo, porque si algo hay en Kuwait es petróleo, se hicieran no en dólares, sino en otra moneda. Y entonces eso fue lo que provocó la guerra realmente, ¿no? Entonces es cuando se inventaron lo de que Irak tenía armas de destrucción masiva y la foto de las Azores con Aznar, que entonces era presidente de España, diciendo, creedme, que es verdad, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Entonces, luego mismos han reconocido que es mentira, pero bueno, calumnia que algo queda, ¿no? Entonces, esto es el proceder continuo de toda esta gentuza, de toda la vida. Entonces, claro, luego descubrimos sus mentiras, pero el daño ya está hecho, los muertos ya están, eso ya no volverán. Como el 11S, para crear un odio profundo a los árabes y preparar después todo tipo de... Pero has dicho una cosa, perdona más, una cosa que me parece muy importante. No hay que confundir ni identificar nunca a los pueblos con los gobiernos o los poderes. Esto es un error que cometemos muchas veces, identificar a un pueblo con su gobierno. Entonces, se pasa, por ejemplo, de ser antisionista a ser antiamericano. Hay que ser antisionista, no antiamericano. Porque el pueblo americano hay de todo, como en cualquier otro pueblo. Son millones de personas donde hay de todo. Y hay gente que es antisistema. Entonces, yo no comparto en absoluto el tema de la anglofobia, que es muy común entre el fachereo, el odio a los ingleses o a los norteamericanos. Yo no odio, yo soy antiamericano, soy antisionista. Prefiero un americano antisionista que un español que sea prosionista. Hay que estar contra el poder, contra los gobiernos que nos oprimen, pero no contra ningún pueblo, porque la gente no tiene la culpa del poder que tiene. Entonces, esta separación o diferenciación entre lo que es un poder de lo que es un pueblo es fundamental. Es como si algún extranjero nos identificara a todos los españoles con Sánchez. No sería justo, ¿no? Es eso, que la gente lo ve así, o sea, cuando hablan en España, todos los españoles estamos de acuerdo, y seguro que claro, si se pregunta uno a uno, persona a persona, pues, o sea, si dijeran la verdad, pues se iba a descubrir el tomate. Claro. Que sí que iba a decir el tema de, efectivamente, que distinguir los gobiernos de los pueblos. Cuando uno está contra los americanos en general, no es contra el pueblo americano. El pueblo americano en gran parte es una víctima de sus propias élites. Yo hablo de las élites globalistas de Occidente. Para esas élites, pues todos somos peones. ¿Veis el juego de ajedrez ahí? Pues está el rey, la reina, las torres, los peones. El rey, el que manda, es son quienes todos sabemos. Los nacionalistas ucranianos son unos peones, como he dicho antes, están manipulados, que yo puedo compartir el sentido de su lucha, puedo respetarlos, pero están siendo utilizados como peones. El presidente ucraniano, Zelensky, no sé, ni siquiera es un peón, porque ya un cómico de la televisión que alguien aupa presidente, y eso le tiene que apestar a cualquiera. Eso no es ni siquiera una marioneta, es un espectro, un fantasma, un holograma. Pues lo mismo, así funcionan las cosas. Estas élites globalistas han conseguido, desgraciadamente, enfrentar a Ucrania con Rusia y han empujado para llevar a Rusia a esta guerra, porque esto llevan años intentando. El objetivo ha sido provocar a Rusia hasta que ha elegido, no le ha quedado mejor opción que la opción militar. Tenemos que tener muy presente eso y, sobre todo, evitar que a nosotros nos arrastren a esta guerra. No tiene ningún sentido para nosotros enfrentarse con Rusia. Y mientras sigamos dentro de la OTAN, antes o después vamos a acabar mal. Porque antes o después estas élites globalistas se van a empeñar en que entremos en una guerra con Rusia. Su objetivo último es debilitar y destruir a Rusia. Y si no nos paramos, si no salimos de la OTAN, vamos a acabar así, porque la OTAN no solamente es una organización ofensiva, es un instrumento de dominio americano sobre Europa. Es la expresión del dominio militar americano sobre Europa. Europa nunca será fuerte y nunca será verdaderamente Europa mientras siga existiendo la OTAN. Sobre este tema del globalismo hay una cosa que quiero deciros, que es muy importante. Porque en la crítica contra el globalismo y los globalistas está Vox, con lo cual mucha gente nuestra, entre comillas, han entrado por ahí y dice, como Vox están contra los globalistas, están diciendo lo mismo que tú, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque Vox diferencia entre el globalismo y la globalización. Dice estar contra el globalismo y los globalistas, pero no se opone a la globalización, porque oponerse a la globalización es oponerse al capitalismo. Hoy día la economía está globalizada, el capitalismo está globalizado, y vivimos, como decía, en la era del capitalismo global, y como Vox no es precisamente un partido anticapitalista, sino todo lo contrario, es un partido liberal capitalista, pues no se opone a la globalización. Entonces te dirán, bueno, es que la globalización es inevitable. Bueno, es inevitable porque tú no estás interesado en evitarla, porque tú tienes un programa económico neoliberal, como partido. Entonces, cuando nos digan, están en contra del globalismo, sí, pero no de la globalización.
Y un partido que es patriota no puede ser liberal, es incompatible. Se puede ser socialista y patriota, pero lo que no se puede ser es liberal y patriota. Alguien que sea patriota tiene que ser antiglobalización y tiene que ser anticapitalista. Porque el capitalismo es global, es mundial, es el mundo entero lo que está bajo este sistema, ¿no? Entonces, esto es lo que por ahí Vox no va a entrar. Y tenemos que diferenciarnos, porque si no nos diferenciamos de ellos, nos pasa por encima, que es lo que le ha pasado a mucha gente en nuestro ámbito, que han acabado acercándose a Vox, o directamente se han afiliado, y no penséis que solamente gente, bueno, así que no tenía las ideas claras. No, 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 gente con muchos años de militancia en organizaciones nuestras han acabado ahí. ¿Qué falla ahí? Falla, quizás porque llevamos muchos años de fracaso, de no haber tenido ningún éxito político. Ese hambre de éxito es lo que ha llevado a mucha gente a decir, bueno, por fin un partido nuestro que funciona, nuestro que no es nuestro, ¿no? Pero eso no lo ven. Bueno, es mejor eso que nada, lo menos malo, el mal menor, como decía antes del Partido Popular, ¿no? Pero siempre, si os fijáis, siempre hacia la derecha. Yo no conozco a ninguno de los nuestros que haya dejado nuestras filas para irse a Podemos. Porque lo podrían haber hecho, ¿no? No conozco a ninguno. No sé si habrá alguno. Curiosamente, todos se van a la derecha. ¿Qué falla ahí? La formación política. La formación política de no tener las ideas claras. De pensar que porque te saque un partido la banderita, ya por eso es muy patriota. No es patriota, es patriotero. Es patriotero, no patriota. Ser patriota implica hoy día ser no solo antiglobalista, sino antiglobalización y por tanto anticapitalista. Si esto no se tiene claro, pues entonces caemos en lo que es Vox, un partido liberal. Y por lo tanto no es patriota, sino patriotero. Además, con respecto al tema de la soberanía, también matizando un poco lo que ya hemos hablado, vamos a recalcar algo que ha dicho Eduardo que es muy importante, y es que el comunismo, o bueno, la URSS, por así decirlo, no atacó directamente a la idiosincrasia, a la policromía de los pueblos. Y eso se denota muy fácil en Alemania, por ejemplo. Si tú vas a Düsseldorf, pues no sabes la verdad si estás en Washington o si estás en la República Bananera de algún país sudafricano, porque ves de todo menos alemanes. Pero si tú te vas al este, yo cuando voy al este por alguna manifestación o cualquier historia, juego con mis camaradas a contar los inmigrantes, y realmente la única inmigrante soy yo. Entonces, eso sí que es verdad que es un detalle bastante importante. Y luego también, si pensamos a futuro que es mejor que gane Ucrania, que gane Rusia, hombre, estratégicamente para España, pues no sé, yo creo que es mejor que gane Rusia, pienso, pero esperemos que no haya más guerras entre hermanos, todo esto lo tenemos claro, pero sí que es verdad que desde un punto de vista estratégico, pues ahora mismo lo que nosotros tenemos es OTAN. Si perdiese Ucrania, no se sabe si va a ser invadida o no por Rusia, porque creo que no entra de todas formas en los planes del pueblo ruso. Creo que tienen otro tipo de idea diferente, que es preservar su espacio vital o como lo queramos llamar. Pero es que si ganara Ucrania, va a perder su soberanía. Porque recordemos, por ejemplo, en España, nuestra Constitución, por ejemplo, es un requiem a la patria. Sí, pero las dos únicas reformas que se han tenido que hacer en nuestra Constitución no han sido ni por la ETA, ni por la independencia de Cataluña, ni por absolutamente nada. Han sido por la UE. Y por políticas que nos han obligado a aceptar desde el acuerdo de Schengen o de cualquier historia. La primera reforma que hemos sufrido ha sido en el 27 de agosto de 1992, tema económico y apetencias de la UE, el artículo 13.5 creo recordar, y la segunda reforma, más de lo mismo, Economía y Hacienda, por otra imposición de la Unión Europea, que no es más que el satélite de todo lo que hay detrás, es al final una punta de un iceberg. Entonces, si en un país que en absoluto es soberano, como es España, y que la Constitución está redactada de acuerdo a esas ideas nefastas de libertad, igualdad, fraternidad, en fin, de la modernidad, la apoplejía a la Santísima Trinidad que teníamos antes, no puedes. Si en un país que no es soberano, aún así, quieren acabar con cualquier ápice de pequeña capacidad de decisión que tuviésemos, pequeña capacidad de independencia económica, imaginaos lo que va a ocurrir en Ucrania. Exactamente lo mismo. Si gana Ucrania, va a perder Europa, porque va a perder uno de los pocos países soberanos que quedan. Así que, pues en fin, eso también hay que tenerlo en cuenta, yo creo. A ver, ya hablando del tema del capitalismo, esto es una mezcla de pregunta y de un poco proposición. A ver, nos van a vender que los problemas económicos que vayamos a tener en el futuro va a ser a causa de Rusia, de la guerra. De hecho, Sánchez lo ha dicho, que vamos a tener que apretarnos el cinturón a través de lo de la guerra
de Rusia y Ucrania. Lo que está claro, y yo lo veo, es que es un efecto del capitalismo, en el cual, por ejemplo, lo que ocurre en otro país, un efecto como pues una guerra, una pandemia, económicamente nos afecta a nosotros. Si fuéramos un país económicamente soberano, eso no nos pasaría, o creo que como mínimo nos afectaría bastante menos. ¿No sería un filón, una oportunidad para nosotros de plantear esto, de culpar al gobierno y por ende al capitalismo, que es el sistema económico que sigue? Claro, a ver, piensa por ejemplo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a generar una serie de intereses. También vamos a recordar que si no fuese por los préstamos que se hicieron a los respectivos países, a todos, no se hubiese mantenido tanto tiempo, porque es incapaz, o sea, se hubiesen depuesto las armas. Bien, después de esa Primera Guerra Mundial hay una segunda, que por supuesto es provocada. Después de esa segunda se debe Inglaterra con Italia, Italia con Rusia, Rusia con Estados Unidos, todos debiendo a todos, vamos a generar ese dinero. Ahora mismo ha habido una crisis muy grande debido al coronavirus. De alguna manera hay que regularla, es lo que explicaba Marx, yo creo que es la única cosa en la que ha tenido razón ese hombre. Entonces sí que considero que realmente, independientemente de los motivos geopolíticos, ideológicos, raciales, sí que encierra un trasfondo económico que lo que quiere es intentar regular o estabilizar nuevamente la economía, y la economía capitalista se regula con dos palos bien grandes, entonces pues bueno, no creo que traiga nada bueno para Europa. Yo quería añadir sobre todo a los camaradas que tienen un lío mental así con el tema de las esvásticas, que como en Ucrania han visto a ucranianos con la esvástica, quiero apuntar también que sobre todo en el Donbass, cuando empezó en el 2014, que estaba el partido Unidad Nacional Rusa, que son de ideología nacional socialista, y estaban luchando, o sea, con la esvástica también, contra la gente con la esvástica. O sea, que es lo que decía Eduardo antes, o sea, que no tiene nada que ver cuando finalice el nacionalsocialismo auténtico con lo que puede haber degenerado a la actualidad, ¿no? Y que, bueno, yo para mí personalmente puede ser más identificado el nacionalsocialismo ruso en estos momentos que el nacionalsocialismo ucraniano, en mi opinión, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que los medios de comunicación y el partido ruso, o el partido de la Alianza Rusa, Nacional Rusa, pues son partidarios de Putin. O sea, que todo esto puede parecer contradictorio, pero que al final, bueno, yo no soy ni pro-Putin, ni anti-Putin, ni nada. O sea, lo que pienso es que no tenemos que caer en ese juego de lo que he dicho antes, de que nos enfrenten a unos contra otros y no caer en la trampa de ser unos borregos, como decía también el camarada antes. Y bueno, pues quería simplemente apuntar eso, para el tema de la simbología nacionalsocialista, que también vemos a mucha gente, Skinhead, etcétera, etcétera, que se pone una cruz armada y lo que están haciendo es precisamente pues, para utilizar a nuestros enemigos, tirar como arma arrojadiza contra nosotros. Entonces, hay que desvincular eso, que no digo que no sean los del batallón Azov de Ucrania, que no sean nacionalsocialistas, que lo podrán ser, yo personalmente no los conozco y no los he estudiado ni he convivido con ellos, y igualmente con los del Partido de la Alianza Nacional Rusa, pero que, bueno, que en ambos partes hay nacionalsocialistas. Un comentario sobre esto, sobre el tema de la simbología nacionalsocialista. Como ha dicho Eduardo antes, no estamos en 1941, han pasado 80 años. O sea, ¿para qué vale fijarse en esos detalles, en eso que es externo? Sirve para que los verdaderos amos del mundo enfrenten a unos contra otros. O sea, ¿para qué sirvió esa simbología nazi, entre comillas, en el 2014, si os acordáis? Sirvió para enfrentar todavía más a ucranianos y rusos. Sirvió para que el gobierno de Rusia dijera que los ucranianos eran nazis, y sirvió a la comunidad judía de Rusia para coger la ocasión al vuelo e impulsar una legislación contra el revisionismo histórico de Rusia. Porque pasó exactamente en 2014. Hasta entonces se podía hablar con mayor libertad en Rusia que en Europa. En 2014 la comunidad judía o el lobby judío aprovechó la ocasión al vuelo, inmediatamente, para impulsar esa legislación en Rusia. Os pongo otro ejemplo.
En la guerra de Yugoslavia, muchos de vosotros os acordaréis, bueno, muchos no habréis, no habéis nacido, en los años 90 había el presidente de Croacia, se llamaba Franjo Tuđman. Era un revisionista, mantenía tesis revisionistas sobre los Ustaša de la Segunda Guerra Mundial, que era un ejército croata aliado de Alemania, y en general era un revisionista. Eso, bueno, no provocó particular escándalo. ¿Por qué? Porque el trabajo del señor presidente de Croacia era ayudar a la disolución de Yugoslavia. El hecho de que mantuviera tesis revisionistas al final era completamente indiferente a Occidente. El señor Tuđman ya se fue, cumplió su misión, pero no dio lugar a un mayor debate sobre la Segunda Guerra Mundial o una legitimación del revisionismo, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que estar fijados en el pasado, dar demasiada importancia a lo que es exterior, lleva solamente a que quienes están de verdad detrás de todo esto nos enfrenten a unos con otros, de forma totalmente inútil. Sirve solamente para eso. Los problemas son hoy, el problema es el globalismo contra las patrias, no estar con unos o con otros en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un evento histórico, hay que analizarlo como evento histórico, pero no tiene sentido tomar hoy parte por unos o por otros en la Segunda Guerra Mundial. Cada uno tenemos la opinión que tenemos, pero no es un problema actual, como no es un problema actual el de Napoleón. Esto sirve solamente para enfrentar unos europeos con otros, sirve solamente para ser peores de los amos de la globalización, de los amos de Occidente. Esto creo que es muy importante tenerlo presente. Y otro detalle que quería ya, te prometo no preguntar más ni comentar más, que tenemos que tener presentes sobre la manipulación de los medios de desinformación. Por ejemplo, cuando en 2014 con las batallas en el Donbass y tal, hubo españoles que fueron comunistas o republicanos que fueron a luchar al lado de los prorrusos del Donbass, y cuando volvieron a España les encarcelaron. Y ahora los medios de comunicación están, si alguien va a combatir a Ucrania, pues le ponen una medalla. O sea que lo que se ve es echar leña al fuego para que nos matemos entre nosotros, y que eso es lo que tenemos que cortar radical. Yo lo que comentar es que antes que has apuntado a lo del Azov, todos sabemos la conexión, ¿no?, que ha existido entre Azov con George Soros, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago es siempre, ¿pero por qué George Soros financia algo, ¿no?, como Azov? Yo creo que al final, de la misma manera que ha hecho financiando en Estados Unidos a Antifa, de la misma manera que ha financiado Black Lives Matter, de la misma manera que financia a Femen en Europa. Me permite sacar una conclusión, que al final Azov es un elemento desestabilizador de lo que representa Rusia, que es la contraposición o el antagonismo a lo que representa una falsa bandera. Lamentablemente, con independencia de la ideología de las personas que estén ahí, la cual desconozco, me puedo hacer una idea, pero evidentemente les están utilizando como carne de cañón, ¿no? En cuanto al tema de los medios de información, me ha venido a la cabeza otro asunto, porque hoy estaba viendo el telediario, yo tengo ese error que de vez en cuando sí que los veo, y hoy estaban hablando precisamente de las leyes que ha promovido Putin, ¿no?, en Rusia, que en cierta manera pues coartan la libertad de información, la libertad de expresión. No sé hasta qué punto eso es verídico o no, pero me voy a poner en el caso de que eso sea verídico. Es que habéis visto la legislación militar española, las disposiciones que contempla si España entra en guerra. Habéis visto lo que es un estado de alarma, pero lo que es un estado de sitio. Es que si tú estás en un estado de sitio, evidentemente lo que no puedes hacer es sacar a los aviones, mandar armas como despegan de la base de los llanos. Lo que no puedes hacer es sacar a soldados en la calle, lo que no puedes hacer es infraestructuras. Evidentemente Rusia está en guerra y evidentemente Putin, si ha promulgado una serie de leyes a controlar eso, lo está haciendo por un motivo de seguridad nacional, pero como lo haría España si entra en estado de alarma. Además, un estado de sitio sí que te permite coartar o restringir los derechos de la población, mientras que un estado de alarma simplemente, pues quizá libre de movilidad y demás, lo mueve un poco, pero es que el estado de sitio te prohíbe vivir prácticamente, entonces tampoco interesa mucho. Es una cosa que por eso hoy estaban apuntando a eso, ¿no? Lo malo que es Putin, ¿no? Pues porque al final está controlando pues determinada información que puede circular y que evidentemente estás comprometido a la seguridad nacional porque su país está en guerra. Sí, que nuestro no está en guerra y se comporta igual. Efectivamente. Pero de forma hipócrita, porque te hacen ver que no es así, que
que hay pluralismo y tal, cuando la realidad, como tú muy bien decías, es con esa hipocresía añadida de que realmente no se consiente ninguna opinión que se salga del guión. A otra pregunta que también se hablaba antes, ¿no? de qué pasaría ahora mismo, qué va a pasar con España, lo ha hecho antes otro camarada, pues esto trayendo a colación un poco lo de los medios de comunicación. Si España ahora mismo, Marruecos, atacara Ceuta y Melilla, la reacción que iba a haber en España, ¿sabéis cuál iba a ser? Que todos los periodistas y un montón de políticos de determinadas corrientes ideológicas iban a estar haciendo la guerra contra España desde dentro. De la misma manera que ya lo vimos en determinados momentos históricos, cuando las tropas en España se embarcaban a la guerra de África, que les iban a recibir, que les iban a esperar a los puertos, cuando se iban a embarcar, o incluso cuando se intentaron mandar tropas a Cuba. Había determinadas facciones ideológicas en España controladas por determinados sectores que lo que iban era a los puertos a ir a desmoralizar a las tropas y impedir que estas se embarcaran. Sí, pero entonces en aquel momento tenía una justificación, y es que iban a la guerra la gente que no se podía pagar el no ir, o sea, iban los pobres. ¿Sabes quién acabó con eso? El general Primo de Rivera, cuando estableció el servicio militar obligatorio para que todo el mundo, hijos de ricos o de pobres, tuvieran que hacerlo. Con esa situación injusta, efectivamente era una carnicería en África, y los que morían eran los hijos de los pobres porque no se podían pagar el eximirse del servicio militar ni de ir a la guerra. Y entonces, claro, pues, tenía una lógica justificación de que se combatiera aquello, ¿no? Pero con eso se acabó en aquel momento. Entonces, lo que sucedería, perdona un momento, es que, aparte de lo que tú has dicho, es que las ONGs dirían que hay que acoger a los inmigrantes marroquíes. Eso es lo que dirían. Lo que hay que hacer es acoger a los inmigrantes marroquíes. Porque somos tan buenos. Sebas, que quería hablar. Yo, reculando un poco más atrás, cuando, no sé si me ha tomado, habéis mencionado lo de Vox, que es un partido que está en contra de la del globalismo, pero no de la globalización. Yo, por lo que he entendido como globalización, es que tú, por ejemplo, puedas viajar desde España a la otra punta del mundo en avión. No sé a qué se refiere usted como globalización en sí, que no le he entendido en esa parte. Bueno, pues yo te lo explico brevemente. Eso es la cara amable de la globalización, lo que tú has dicho, ¿no? Claro, eso es verdad, pero lo que no te dicen es la cara oculta, que es la negativa. La globalización es el capitalismo, ni más ni menos. Lo que pasa es que en el momento actual estamos en la era del capitalismo global, porque el capitalismo ya no es nacional, se ha globalizado y se ha impuesto como el sistema económico dominante en el mundo entero. Incluso, como decía, en China, que es un país de economía capitalista, aunque tiene un partido comunista de gobierno, en el poder es un país de economía capitalista. Entonces, como ese sistema dominante, al haberse globalizado a escala mundial, en todo el mundo, tiene tres consecuencias fundamentales, que es la que defienden los economistas liberales, que es la libre circulación de personas, de mercancías, por lo tanto, están en contra de medidas proteccionistas. Por eso se cargaron a Trump, por establecer políticas proteccionistas, poniendo aranceles para proteger su industria nacional, y la libre circulación, he dicho, de mercancías, de capitales y de personas. La libre circulación de personas lleva, como efecto de la globalización, a una inmigración masiva que es deseada por las patronales de aquí. O sea, ya está bien de decir que el Islam nos quiere invadir, que nos quieren comer y que nos quieren cortar el cuello. Mentira. Quien promueve la inmigración de países extraeuropeos, de países europeos a Europa, son los gobiernos, los políticos y los capitalistas de aquí, de nuestros países. ¿Por qué? Porque van buscando una mano de obra barata, dócil y sumisa, como es la mano de obra inmigrante. Por eso no veréis nunca a ninguna patronal que esté en contra de la inmigración. Siempre la defienden, porque es lo que quieren. Quieren una mano de obra abundante, barata, dócil y sumisa, como es la mano de obra inmigrante, que cuando llega aquí y nos obligan a competir con ellos por un puesto de trabajo, el puesto se lo llevan a ellos, normalmente porque ellos están dispuestos, porque están acostumbrados a trabajar en sus países sin derechos y con unas condiciones laborales tercermundistas, y aquí no. ¿Eso qué supone? Una bajada de los salarios de los trabajadores. Y eso es lo que quiere el capitalismo. Y en eso está la izquierda progre también, dando cobertura ideológica al capitalismo como ideología. Entonces, nosotros, si eliminásemos la globalización, mantendríamos aún lo que sería
las cosas buenas que nos ha aportado, como ha sido por ejemplo la tecnología, pero pondríamos cosas como aranceles y cosas de inmigración y esas cosas. Habría que establecer, cuando hablan de la Europa fortaleza, pues sí, una Europa fortaleza en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, porque eso serviría de ejemplo también para otros países. Porque si no tenemos una defensa de los derechos, que lo que se ha llamado el estado de bienestar ha costado 2 siglos de mucha sangre, sudor y lágrimas conseguirlo, y ahora está en retirada porque en la globalización supone una vuelta al capitalismo salvaje, a trabajar sin derechos o a trabajar 12 horas al día. El capitalismo se encuentra para ese objetivo, que quiere un mercado laboral donde hombres y mujeres trabajen 12 horas al día por un sueldo de mierda, se encuentra con un obstáculo para eso, que es la familia, sobre todo la familia con hijos. Entonces, como es un obstáculo para conseguir un mercado laboral donde hombres y mujeres trabajan 12 horas al día, ¿qué tiene que hacer? Cargarse la familia, sobre todo la familia con hijos. Por eso cada vez hay menos hijos, y entonces esa falta de hijos, ¿cómo se sustituye? Con la inmigración. Y para eso se fomenta la inmigración, la ideología de género como dogma, porque viene bien para destruir a la familia. Es un obstáculo para conseguir ese mercado laboral. El problema de Vox es que no ha entendido que para ser patriota hay que ser antiliberal y anticapitalista. Como ellos son un partido liberal y capitalista, no puede ser patriota. Vimos la contradicción en la Cumbre de Madrid, que fue organizada por Vox, cuando estuvieron aquí Orbán, Marine Le Pen y el polaco. ¿Qué sucedió? Que cuando la conferencia de prensa, como había diferencias entre ellos, porque Orbán a la semana siguiente se veía con Putin para negociar que llegara el gas a Hungría, y es amigo de Putin. Jorge Buxadá, que es el representante eurodiputado de Vox, hace una declaración que no estaba escrita, pero él la hace, diciendo que Rusia ha llevado a Europa al borde de una guerra. Eso no estaba en la declaración que firmaron todos. ¿Por qué lo dijo? Por presión del polaco, que es furibundamente antirruso. Pero ni Marine Le Pen, que hace tiempo viajó a Moscú, y no de turista precisamente, sino buscando el apoyo de Rusia, ni Orbán son antirrusos. Pero el polaco impuso la línea. ¿Por qué consiguió imponer la línea antirrusa en la Cumbre de Madrid? Porque detrás de ellos está un estratega yanqui que se llama Steve Bannon, que es el que quiere llevar a todos los partidos patriotas de Europa al bando geopolítico de Estados Unidos, OTAN e Israel, contra Rusia. En eso está Steve Bannon, y es el que ha impuesto la línea en todos los partidos, entre comillas, patrióticos de Europa. Es el que ha impuesto esa línea y el que va a llevar también a Marine Le Pen en Francia en esa línea. Para eso han hecho una jugada, sacar al judío Zemmour, que es mucho más antisocial que lo que ha sido el partido de Marine Le Pen, y que tiene mejor relación con Estados Unidos, que ha tenido todo el apoyo mediático que no ha tenido nunca el partido de Marine Le Pen en Francia, con la intención de dividir el voto y que no consiga pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales francesas, que van a ser este año, y como sabéis, en Francia tiene un sistema de 2 vueltas. Si no pasa a la segunda vuelta, no tiene nada que hacer. Y que nunca tenemos que olvidar el plan Kalergi. Bueno, el plan Kalergi yo creo que no es exactamente real, porque yo creo que es un poco inventado, pero bueno, quiero decir, tampoco hay que caer en la conspiranoia. Una cosa que decía, yo le quiero comentar, perdóname, que le quiero comentar a lo que decía Isabel, cuando hablamos de los de las narices, cuidado, porque entre los capitalistas, los banqueros y los financieros, hay muchos que no son de las narices, que son de los nuestros. Étnicamente, quiero decir, son europeos, o son blancos, o son rubios y de ojos azules. Y son tan hijos de eso como nosotros o más. O sea, no pensemos que toda esta gente son de los de la nariz. Sí, los judíos askenazíes no son semitas. No, pero yo te hablo de españoles, te hablo de europeos, te hablo de norteamericanos anglosajones, no de estos. Un apunte, una pregunta que lanzamos. Si lo que ha dicho Eduardo, efectivamente, el feminismo al final sirve para complementar toda la red que tiene el sistema de ideologías nocivas, evidentemente, para Europa, donde encierran más que un gran peligro. Por ejemplo, ante la incapacidad de un europeo, de un español, de formar una familia, con los salarios que hay ahora mismo, la precariedad laboral, todo esto evidentemente no ayuda a formar una familia. Además, a la mujer se la engaña y se la dice, bueno, es que no es el fin de tu vida, tener hijos es una esclavitud y tú eres una mujer moderna independiente. A la mujer la comen la cabeza. Pero es que al europeo medio también, porque luego decimos lo siguiente,
Ahora, ¿qué pasa? No hay hijos. El natalidad, por cierto, en España, la segunda más baja de toda Europa, 1,24 hijos por mujer, sin contar, o sea, contando, perdón, inmigrantes, que son más del 73% de hijos. O sea, teniendo en cuenta esto. Al hombre medio se le dice, ahora hay un problema en la economía, no se puede sostener porque no hay hijos, entonces vamos a tener que traer nuevos españoles que trabajen. Bien, esos nuevos españoles que trabajen, que son de todos los españoles, cuestan al gobierno español 20 millones de euros anuales. Si ese dinero se invirtiese en formar familias, en ayuda a la vivienda, en pagar una parte pues con una contribución, con una caja de compensación nacional, por ejemplo, como puso Hitler, evidentemente, claro que se podrían formar familias. Pero es que traer la inmigración o fomentar el feminismo no es una ideología sin más, es una necesidad que tiene el sistema para mantener todo lo que ahora mismo hay. Y bueno, eso también es una pregunta, porque realmente, en fin, 20 millones de euros invertidos en fomentar la natalidad, yo creo que quedarían con unas cifras sorprendentes. Y luego una frase de un señor que, bueno, pues uno de los mejores hijos que ha dado Europa, pronunciada en el 1936, que ejemplifica a la perfección lo que ha dicho Eduardo, y que después de un siglo es que no ha cambiado nada, que es, no se sabe qué es peor si la bazofia demagógica de las izquierdas, que se complace a fuerza de vulgaridad en hacer repelente lo que ensalza, o la falsa patriotería derechista, que no haya manoseada de estupidez que no se proclame como hallazgo. O sea, realmente la derecha se afana en todo lo que mueve la banderita de España, hacerla repulsiva. Pero ahí la izquierda, cualquier estupidez que lleva 2000 años en el mundo, pues la hacemos como algo nuevo. Pero ¿qué diferencia hay entre ellas? Ninguna. Y de hecho he invertido la frase. José Antonio originalmente dijo primero la demagogia de las izquierdas y la falsa patriotería derechista, porque realmente da igual. O sea, si comparamos el programa político del PP con el PSOE de Vox con Podemos, nos damos cuenta que quizá cambian 7 puntos y la forma de redactarla es lo mismo. Fíjate, Isabel, por eso mismo que dices, el error, la torpeza de la derecha cuando llama a los podemitas extrema izquierda, cometen un error muy grave, porque no es así. Lo que hay que decir a esa gente no es decir, los comunistas, el gobierno social comunista, que son de extrema izquierda. No. Lo que hay que decir es vosotros sois la falsa izquierda, porque sois la izquierda que habéis dejado de ser de izquierdas. Porque ya no defendéis a los trabajadores y a las clases trabajadoras, que es la mayoría de la sociedad, sino que estáis defendiendo pues, el discurso progre, que es el discurso de la modernidad y del capitalismo global. El discurso del lobby LGTB, todo la destrucción de la familia, todo este tipo de gilipolleces típicas de los progres, que no tiene nada que ver con la defensa de los trabajadores y sus derechos, que es lo que tradicionalmente caracterizaba al movimiento obrero. Eso es lo que hay que decir. Habéis traicionado, sois unos vendobreros, habéis traicionado al movimiento obrero que decíais defender. Eso es lo que hay que decirles. Y no, extrema izquierda, y son comunistas, los rojos, que nos van a matar los rojos. Como dice la derechuza, que no tiene ni puta idea de lo que dice, y se confunde porque no da más de sí. No da más de sí. Habéis traicionado al movimiento obrero, que es el que consiguió las conquistas laborales para los trabajadores. Y vosotros os habéis vendido al capital. Eso es lo que hay que decirles. Sí. Y les dejan palmados. Pero sí, claro, si en vez de decir eso, decimos, el gobierno social comunista, como dicen los de Vox y los que están a la derecha de Vox, pues claro. Como los que llaman fascistas a Vox, Sí, pero bueno, esto ya sabes que es un insulto que se utiliza para todos, ¿no? Sí. Para todos. Es una falsa contraposición, o sea, lo que llamamos derecha e izquierda es un partido único. Yo les llamo la rama descamisada y la rama encorbatada, porque es lo mismo. Y veis que está todo relacionado, el tema de la degeneración social, el tema de la inmigración. Han abandonado a los trabajadores, como tú dices, pero porque están obedeciendo instrucciones de una agenda única que está detrás de ellos. Todo está relacionado. Volvemos al tema de la globalización. La globalización es parte de eso y de hecho se hace un poco de confusión, una confusión deliberada para lavarnos el cerebro. Porque una cosa es la globalización de las personas, de las mercancías, del dinero, de la información. Lo único que es quizá inevitable es la globalización de la información, porque viene por la tecnología y por las comunicaciones. La circulación de las personas no es inevitable que sea globalizada, porque las personas se mueven físicamente. Si se cierran las fronteras y no se pasa. Las mercancías tampoco es inevitable la globalización, porque se mueven. Lo ha hecho Australia con el tema del coronavirus, cerró las fronteras, que es lo que había que hacer.
Y la cerró, se acabó, y aquí no entra ni Dios. O sea, todo lo que se mueve físicamente, la globalización no es inevitable, sino que le pregunten a cuántos inmigrantes ilegales entran en Israel, por ejemplo. Ninguno probablemente. Y si entra alguno le echará patadas inmediatamente. No entra ninguno. Incluso la globalización del dinero tampoco es totalmente inevitable. No tardar nada en cerrar el sistema SWIFT a los principales bancos rusos. O sea, eso es inevitable, pero está al alcance de un clic de ratón, porque son comunicaciones. Probablemente la globalización de las comunicaciones es lo único que es inevitable. Todo lo demás no es inevitable. Y quien nos dice que es inevitable nos está engañando. Nos quiere imponer una agenda de destrucción de las patrias y destrucción de las fronteras y de sumisión total al capitalismo, al final, a lo que son intereses capitalistas globales y que están contrarios a los intereses de las patrias y de las naciones. Claro. La globalización fundamentalmente es un engaño, es una confusión entre estos tres niveles, que no son de ninguna manera inevitables. Que nos diga que es inevitable tiene detrás un proyecto oculto que no nos quiere decir, nos está engañando. Vox. Eso es Vox. Vamos a ir, venga Borja, rápido, Sí, rápido. sí, con respecto al tema de Ucrania. Estamos hablando con el tema del conflicto de Ucrania, con el tema de todo el escándalo, digamos, de las tecnologías, de OTAN y tal, cuando luego Putin, digamos, las versiones que da, digamos, para atacar a Ucrania, es desnazificar Ucrania y desmilitarizarla. Claro, tampoco conocemos cuáles, digamos, las pretensiones, digamos, a nivel de Rusia con respecto, digamos, a esa estrategia con Ucrania y tal, sino que parece que estamos a merced de a ver Putin hoy con qué día se levanta, porque claro, todo está en su cabeza. Ya no decide, digamos, un partido político o alguien que no, es el señor Putin, a ver con quién, habría que decidir, digamos, cuál es su personalidad. Es un tío que viene de la KGB, es un tío que al final viene educado de la época soviética, él todos los años, ese evento que celebran en Moscú, del tema de la victoria, de tal, o sea, veo mucha parafernalia muy prorrusa, mucho nacionalista y tal. Claro. Él ha utilizado este término de desnazificar Ucrania. Y parece como que estamos a merced un poquito, digamos, bueno, a ver Putin, a ver qué día se levanta, porque este señor mañana le puede dar el abrazo, le da el dedito a una intervención nuclear, no va a ocurrir, pero bueno, parece que estamos como en función, a ver este señor con qué pie se levanta, ¿no? Ya independientemente ya de la situación de Ucrania, la situación de Rusia, tal cual, sino ya una cuestión ya personal de Putin, a ver hoy con qué envidia me levanto, y si hoy me apetece apretar un botoncito, lo aprieto. Y si mañana amenazo diciendo, bueno, es que una intervención, no sé qué, esto es una amenaza que podría tener... Claro, el miedo es que estamos en una potencia nuclear que puede apretar un dedito en un momento dado. Claro, y los medios se encargan de meternos miedo porque es la forma de tener a la gente más controlada. Lo hicieron, pues lo han hecho de muchas formas. Ahora el miedo es el miedo. Y anteriormente lo fue a otras cosas, al terrorismo internacional, al Al-Qaeda, a un montón de cosas, ¿no? Muchas veces injustificadas. Pero lo que dices me recuerda mucho a cuando llegó Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y todos los medios de comunicación progre decían, este loco va a apretar el botón rojo y vamos a salir por los aires al mundo entero. Curiosamente, con Trump, Estados Unidos no intervino en ninguna guerra. Y este era el loco que nos iba a meter en una guerra. Los medios mienten siempre, sistemáticamente en todo. O sea, no creas lo que dice la prensa del sistema porque daña las neuronas y porque el 90% de lo que dicen es basura. Ya por salud mental, por higiene mental, no creas nada de lo que dicen los medios de comunicación. Y cuando te hablen mal de alguien, algo bueno tendrá, no te quepa la menor duda. Es que es así. Y en el caso de Putin, pues claro que celebra la victoria de Rusia, no va a celebrar la victoria de Uganda. Como aquí celebramos el 2 de mayo cuando nos quitamos cuando lo levantamos contra los franceses. Pero es que eso forma parte de un discurso patriótico. Su historia es la que es, nos guste o no a nosotros. Y la nuestra es nuestra y cada uno tiene la suya. Él lo que hace es lanzar un discurso patriótico de orgullo nacional y de restaurar pues, su historia la que es, lógicamente, ¿no? Cuando habla de que hay que desnazificar Ucrania, está devolviendo el discurso antinazi de Occidente, que parte de Occidente, contra ellos. Porque esto lo utiliza Occidente mejor que nadie. Cuando quiere Occidente meterse contra alguien, lo están haciendo con Putin, ya le están haciendo memes con el flequillo y el bigotito, y diciendo que es el Hitler de ahora, que es el mal absoluto. Entonces, él lo que ha hecho es devolverle el discurso furibundamente, obsesivamente antinazi, que parte de Occidente, se lo vuelve contra ellos. Y por otra parte, pues ¿qué quieres que te diga? Sabiendo cómo son los nazis ucranianos, que desnazifiquen Ucrania es el mejor favor que se le puede hacer al nacionalsocialismo. Porque si los nazis son eso, yo soy antinazi. A ver, una cosa, el tema de Putin, volviendo, yo creo que él se levanta con el mismo pie todos los días. Otra cosa es que lo sepamos o no.
problema es que hace mucho tiempo que no estamos acostumbrados a ver un verdadero estadista. Putin es un verdadero estadista y tiene una línea muy coherente desde que llegó al poder. Solo que comparados con él, pues los políticos europeos son enanos, son menos que enanos. Los verdaderos adversarios de Putin nosotros no los vemos, porque es la gente que no sale en televisión, la gente que maneja a nuestros políticos como marionetas. O sea, yo no creo que el problema sea que haya un peligro de guerra nuclear, y si la hay no la va a provocar Rusia. Si la hay, alguien la va a provocar. Bueno, yo no pienso que la vaya a ver porque todos van a salir perdiendo. Pero lo que pienso es que va a seguir una situación de guerra en Europa. Ahora hemos entrado en un periodo que nadie sabe lo que va a pasar. Sinceramente yo no lo sé. No es la primera vez que estas élites ocultas provocan una guerra, como todos sabemos, que manejan como peones a los gobiernos y a los países. Es que fijaros, al hilo de lo que está diciendo Omar Romano, la Segunda Guerra Mundial empezó muy parecida. Empezó de una forma muy parecida. Sí. Porque fue por el tema de Danzig, en Polonia, y que era una ciudad alemana, y entonces Hitler dijo: es la última reivindicación que tengo que hacer contra el Tratado de Versalles, que nos había robado territorio a Alemania por todos lados, y Danzig, que era una ciudad alemana bajo control internacional, vamos, ya bajo control internacional, pero realmente bajo control polaco, dividía la Prusia Oriental del resto de Alemania, y él lo que pidió de forma diplomática fue un ferrocarril y una carretera que uniera a Alemania con la Prusia Oriental por el corredor de Danzig, ¿no? Y un referéndum en Danzig, y si la mayoría de la población de Danzig quería irse con Alemania, pues sería alemana. Y si querían no ser alemanes, seguir bajo Polonia o bajo control internacional, se respetaría el resultado del referéndum, que es lo que hizo Hitler siempre: plebiscitos y referéndum en donde había una zona de este tipo de conflicto. La respuesta, ya sabemos cuál fue la que fue, ¿no? Utilizar a Polonia para declarar la guerra a Alemania, que es lo que hizo Francia e Inglaterra, que por supuesto luego la dejaron tirada, lo mismo que está pasando ahora. La Unión Soviética invadió media Polonia a la semana siguiente de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial ocuparon Polonia entera y media Europa acabó bajo la órbita soviética, gracias a que los aliados, las democracias se las dieron, ¿no? O sea, es verdad que empezó de una forma muy parecida, y lo que iba a ser en principio un conflicto pues, que se podía haber solucionado con un simple referéndum, acabó en una guerra mundial. Además, y quería decirle que también hay muchas declaraciones que hace Putin, que también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que cuando tú estudias, cuando haces cualquier curso sobre estudios militares, lo primero que a ti te explican es que la mejor política de defensa es aquella que disuade. En el momento que una política de defensa implica pegar un tiro, esa política de defensa es un fracaso. Cuando Putin sale al público rodeado de sus mandos, ordenando la movilización de armamento nuclear, y eso se hace público, no es porque a Putin se le haya tirado la olla, es porque Putin está mandando un mensaje claro que tiende a disuadir. De la misma manera que en Corea del Norte, cuando se hacen esos desfiles sacando a pasear cabezas nucleares, no se hace porque Kim Jong-un sea un loco que le guste ver misiles. Es que por eso muchas veces... Eso se ve hasta en el mundo animal, cuando dos perros se enfrentan, enseñan los dientes. Exactamente. Y nuevamente ahí se acaba la historia, ¿eh? No hay más. Exactamente. Enseñar los dientes es una forma de disuadir. Digo, cuidado que mira lo que tengo, ten cuidado, no te pases. Pero ya sabéis con lo que dicen los medios, Putin amenaza con la guerra nuclear. Sí, sí, claro. Raúl, voy a decir, una victoria de Rusia, vamos, si gana Ucrania, ¿podría hacer tambalear los cimientos de la Unión Europea y la OTAN o de ninguna manera? No lo sabemos, como dice más, no se puede saber, estamos en un momento y no sabemos cómo va a evolucionar esto. Ojalá acabará cuanto antes, por el bien de todos. No, claro. El peligro es que esto se estanque y que se convierta en una guerra que se prolongue y que se vea obligado a continuar y incluso ampliar la situación bélica en Ucrania. Yo creo que esto va a separar la Unión Europea y Rusia durante mucho tiempo. O sea, sí. Va a quedar heridas que van a ser difíciles de sanar y va a impulsar Rusia hacia la autarquía. Porque Occidente yo creo que subestima mucho a Rusia. Por ejemplo, la cifra del PIB, del Producto Interior Bruto, con el hecho de que el de Rusia sea muy inferior al de Estados Unidos, piensa que Rusia es débil. Ahora, el Producto Interior Bruto mide el nivel de actividad económica en un país. Muchos son estupideces. Habría que ver a nivel de potencial industrial de recursos naturales, Rusia no es tan débil ni depende tanto de Occidente. Yo creo que va a empezar a revalorizar lo que es la autarquía, una parcial autarquía. Rusia es perfectamente capaz, en alianza con China o con India, no todo el mundo está contra Rusia. También India es un país amigo.
sea, creo que vamos a ver una especie de reapreciación de lo que es la autarquía económica, y eso va a ser digamos, algo perjudicial para Occidente, porque el poder de las élites globalistas se basa también en someter a la deuda a los países, en interrelacionar a todo el mundo con una red de dependencia económica. Entonces puede muy bien estar tirando piedras contra su propio tejado, con esta campaña histérica contra Rusia, con este aislamiento económico, porque si Rusia empieza a demostrar que puede ser parcialmente autárquica, ahí se empieza a tambalear una de las fuentes del dominio de la élite globalista, que es el dominar a los países con los lazos económicos, con los lazos financieros. Yo creo que esto quizá no lo hayan valorado demasiado bien las élites occidentales, porque no son infalibles como nadie es infalible. Para acabar rápido. Sí, lo que es súper rápido, porque son dos cosas, Javi, solo que tengo la reflexión simplemente para comentaroslo y ver si compartís el punto de opinión. Uno es, habéis tocado el servicio militar, y justo eso es una de las cosas que también muestra la debilidad de Occidente. ¿Por qué? Porque antes lo que teníamos era un ejército con un 100% de población que era soldado, y ahora tenemos simplemente los ejércitos, pero no tenemos una población que puede salir a la calle a defenderse. Eso por un lado, y luego por otro, siguiendo la línea que hemos hablado de la precariedad laboral, lo que creo, y creo que ahí habéis dado el clavo, además estoy también con Isabel, lo que se busca al final, o sea, la cosa no es que a la élite le agrade más un negro que un blanco, lo que se busca, y creo que es lo que se está buscando a día de hoy con la explotación que estamos sufriendo, que es no volver a cometer el error histórico que cometieron en su día cuando se consintieron los derechos y la existencia de la clase media. Ahora mismo, el que gana dinero vuelve a ser un capital privado, vuelve a ser lo que eran los antiguos patrones de las empresas contra los que se crearon los sindicatos, vuelve a ser la gente que tiene un capital completamente privado, quieren acabar con todo lo que es público, vendiéndonos que somos libertarios cuando en verdad somos anarcocapitalistas. No estamos nosotros por encima de Dios y el Estado, es la empresa la que está por encima de Dios y el Estado y tiene la total libertad para explotarte, y precisamente con este tipo de inmigración lo que van a conseguir es, vamos a evitar que esta gente que llega de África conozca el bienestar que ha conocido la población blanca y europea, y si ellos no conocen lo que es vivir bien, sus próximas generaciones, si los blancos no se reproducen, no se querrán vivir bien, y será esta gente que no ha conocido lo que es un móvil, una televisión o unas condiciones económicas de si quiero comer los domingos por ahí, me voy a comer los domingos, simplemente esa reflexión para ver si la compartís. Yo la comparto, pero creo que es una parte de la verdad. Está claro que hay un interés económico capitalista en fomentar esta inmigración, pero los verdaderos amos del mundo lo que quieren no es dinero, ellos fabrican el dinero. El hecho es que teniendo una población que no es homogénea, que está culturalmente dividida, tienes una población mucho más dócil, mucho más obediente a los dictados del globalismo. El tema económico, el tema del capitalista que quiere mano de obra barata es la causa inmediata. La causa más profunda, pero la causa final es un proyecto político de dominio global que no quiere naciones que sean compactas, que tengan una identidad fuerte. Quieren unos pueblos, en práctica quieren territorios sobre un mapa para comprar y vender, no quieren naciones. Y por eso fomentan la inmigración y la destrucción cultural. Sí, además, si en España cuando pasó lo de Pelayo, esa gente no tuviese una identidad cristiana, una identidad que ese territorio era suyo, y no lo considerasen, no hubiera salido nunca una reconquista. Efectivamente, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que el tema económico es fundamental, pero por encima de ese hay un diseño. Hay un diseño que es un diseño de poder, no solamente de dinero. Por eso cuando vemos que hay una confluencia entre la falsa izquierda progre contra las fronteras, contra las naciones, contra las patrias, contra las soberanías nacionales, que es lo mismo que defiende el capitalismo, la respuesta a eso tiene que ser la confluencia de socialismo y patriotismo. Ese tiene que ser el discurso, socialista y patriota. Pues chicos, muchísimas gracias. Antes de finalizar, sí que es verdad que queríamos decir dos cosas, ya fuera del guión. Para los que no lo sepáis, hoy hemos sacado a la luz nuestro proyecto de comunicación del Molino. Es un medio de comunicación y es un proyecto que se está haciendo entre varios camaradas que militan con nosotros y estamos colaborando con ellos desde Bastión Frontal. Está a vuestra disposición tanto en redes sociales, las cuentas del Molino, os hemos mandado también en PDF, la revista saldrá del 1 al 5 todos los meses y en el próximo número del mes de abril sí que os podemos anticipar que además de la revista saldrá un especial sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces, bueno, está a vuestra disposición. He traído alguna en formato papel para que la podáis ver y nada, que os recomiendo que la sigáis y que os la descarguéis muchas veces. Y le doy la palabra a Eduardo porque Eduardo también quería motivos de agenda. Motivos de agenda, y ya con esto termino brevemente.
Por un lado, lo que os ha dicho Armando de que el que quiera ampliar este tema tiene la documentación. Yo le he pasado un documento de 76 páginas sobre este tema para el que quiera ampliar información, y adelantaros un acto que va a haber, una presentación de un libro el 2 de abril en Madrid, concretamente en la sede de la asociación OCA, que está en la calle Hilarión Eslava. No me acuerdo cuál es el número. 66. Sí, ¿Ya conocéis cuál? Conocer. Bien. Vale, pues el 2 de abril no organices ninguna actividad, porque la que va a haber es sumamente interesante por la tarde, no sé la hora todavía, no será por la tarde. Es la presentación de un libro que es este que tengo aquí, que se titula Economía para socialistas y patriotas, con el subtítulo Lo que necesitas saber para pensar bien en economía. El autor es Laureano Luna, que es una de las cabezas mejor amuebladas que tenemos, y no hay muchas oportunidades de escucharle porque él vive en Jaén, no tiene fácil venir a Madrid, y tiene la ventaja este texto de que el que lo quiera lo podrá adquirir allí, y que se va a vender, lo he hecho aposta en este formato, mucho más barato que en una editorial, porque en una editorial los libros salen de 20 euros para arriba. Y entonces, con la intención de que esto llegue a gente, sobre todo a gente joven, que no tenga, a lo mejor estudiantes o que no tenga mucho dinero, pues se va a vender a precio de coste, unos 6 euros o así. Y este libro trata de economía, que es un tema fundamental, del cual no tenemos, y hay que reconocerlo, que a la mayoría de los nuestros, ni puta idea. Hay muchos libros de ideología, pero hay muy pocos libros de economía, la parte técnica de la economía, que hay que dominar, que hay que saber, porque para enfrentarse a los economistas liberales es necesario. Y no se puede plantear una alternativa al sistema si no se tiene bien pensada una alternativa económica al sistema. Entonces, este libro es un libro que trata de desmontar todas las falacias neoliberales de los economistas liberales desde un punto de vista técnico. Está pensado para gente que no tenga ningún conocimiento de economía, empieza de cero. O sea, no hace falta tener conocimiento de economía para poder, digamos, leerlo y entenderlo. Y en cualquier caso, ya digo, la asistencia a este acto no es recomendable, es obligatoria. El tema de la economía es fundamental y de verdad que no tenemos ni pajolera idea. Hay muchos libros de ideología, como digo, pero de abordar lo que es una alternativa económica al sistema en la parte técnica no hay prácticamente nada. Con lo cual, yo por supuesto voy a ir y os recomiendo que vayáis. ¿Estará Laureano? Estará, claro. Es que realmente es una presentación de este libro. También deciros que el día 8 de marzo, el 8M, tenemos organizadas muchas actividades, ¿no?, en las distintas delegaciones, también aquí en Madrid, pero una de ellas va a ser un directo que va a tener lugar entre Isabel y Max Romano. También se aprovechará para comentar la nueva obra de Max sobre la tiranía feminista. Crónicas de la tiranía feminista. El directo lo queremos retransmitir desde el local para que llegue a cuanta más gente posible. Entonces el local estará abierto para que los que queráis además venir a verlo presencialmente podemos compartir la tarde aquí entre todos. Ya por último, simplemente agradecer a Eduardo nuevamente su compromiso y esta oportunidad que nos ha dado de poder escucharle, a Max y a Isabel por haberse sumado de esta manera a última hora, que además nos han reforzado y han hecho que esta sesión haya sido muy interesante. Voy a pedir un aplauso para ellos.